Ya hemos dicho que el preprocesamiento no hace parte de la compilación en sí, sino que es una parte del proceso de compilación. Si esto que te digo te suena confuso, échale un vistazo al video de las etapas de compilación en C que hicimos al comienzo del curso. Fue de los primeros videos que se grabaron. Pues bien, ya hemos dicho que en el preprocesamiento se hace una sustitución o más bien como una expansión de las directivas del preprocesador y que toda directiva empieza por el carácter o símbolo numeral, también conocido como almohadilla o hash, este mismo que tenemos aquí y el mismo que estamos usando, por ejemplo, en nuestra librería para traer standard input output.h. Ya hemos visto además otras directivas como define, como if not define, como if o include, específicamente estas que tenemos aquí. Define, por ejemplo, if not define, la que iría con numeral end, que siempre se usa cuando tenemos if not define, lo hemos visto en otras clases. Y también hemos visto, por ejemplo, la de include y la define, que lo usamos para definir una constante a nivel del preprocesador. Entonces, ¿qué vamos a ver esta vez del preprocesador? Si bien no hemos hablado de todas las directivas, esas ya las vamos a ir viendo según lo necesites, pero más importante que eso son las macros predefinidas, los operadores del preprocesador y las macros parametrizadas, que es justo lo que vamos a ver hoy. Entonces vamos a empezar primero con las macros predefinidas. ¿Qué vienen siendo las macros predefinidas? Vamos entonces a dar un par de ejemplos de macros predefinidas. Vamos entonces a colocar, por ejemplo, aquí macro para la fecha. Entonces nuestra fecha es y entonces aquí colocaríamos la macro predefinida. Raya el piso y a continuación date y terminamos con raya el piso, raya el piso. Si ingresamos aquí vamos a ver que de hecho nuestro editor de código nos dice que esto se va a expandir a junio 16 de 2022. Esto es lo que estamos colocando aquí como una macro predefinida, que a la hora de la compilación esto se expande o se sustituye reemplazándose por la fecha actual que tenemos. Otra macro que podemos usar y que es muy interesante es la del tiempo. Entonces vamos a colocar aquí time is y a continuación lo mismo, time. Esta es otra macro bastante interesante y hay una última macro que vas a usar bastante y que es la macro file. Y vamos a colocar aquí, por supuesto, file y compilamos. Este es nuestro resultado. Me ha faltado aquí el salto de línea. Entonces, para la fecha, tenemos como junio 16 de 2022. En este momento son las 6:23 con 22 segundos y nuestro archivo es main.c. Vamos a agregarle de una vez antes de que se me olvide nuevamente el salto de línea. Otra característica interesante del preprocesador son las macros parametrizadas, que nos permiten simular funciones como parte del preprocesamiento. Vamos entonces, por ejemplo, acá a definir colocar aquí define y vamos a crear una función que se llame sayHello y sayHello va a recibir un parámetro name. A continuación, con ese parámetro name vamos a colocar aquí entonces printf y ahora vamos a colocar hello, vamos a dejar aquí un espacio y a continuación vamos a colocar entonces nuestro numeral y nuestra palabra name. Y eso es todo. Por supuesto, aquí también tenemos que tener un salto de línea. Entonces, fíjate entonces en la estructura que tiene esta macro predefinida. Sí, realmente parece una función, pero no es exactamente una función. Aquí estamos definiendo el nombre de nuestra macro y estamos diciendo que nuestra macro va a recibir un parámetro name. Entonces, a nivel de macros, para referirnos al parámetro que estamos recibiendo, tenemos que usar el símbolo numeral, almohadilla o hash y a continuación el nombre que tenemos aquí. Fíjate también entonces que aquí no estamos colocando llaves ni nada por el estilo, sino que lo estamos haciendo en una misma línea. Estamos usando printf, estamos colocando el texto que queremos, nuestro salto de línea y a continuación nuestro parámetro. Vamos entonces a ejecutar esa función de una vez. Vamos a colocar say hello y vamos a decir que saluden a Dani y compilamos. Y este es el resultado. Entonces hemos saludado a hello, aquí viene nuestro salto de línea y Dani, aunque realmente eso no era lo que quería hacer. Más bien lo que deberíamos tener aquí es hello y ahora sí nuestro salto de línea. Y ahora sí, esto luce mejor. Hello, Dani. ¿Qué tanto podemos hacer entonces aquí? Podemos hacer muchas cosas, desde colocar simplemente un print hasta hacer condicionales e incluso hacer bucles. Aunque como te contaré más adelante, todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Vamos, por ejemplo, a hacer otra función. Por ejemplo, una de las ventajas, o más, no, una de las desventajas sería el largo que puede tomar a esta función. Ya tenemos un say hello, vamos a colocarle a esta cal
someone. Y aquí vamos a recibir también un name. Entonces, si queremos, podemos colocar aquí un backslash y en este backslash posteriormente podemos colocar aquí algo que sea como printf y nuevamente vamos a colocar aquí la referencia al parámetro que estamos enviando, entonces name, y a continuación vamos a colocar aquí que venga, come here, y listo, eso es todo. Vamos a compilar y a ver cómo luce eso. Pero antes, por supuesto, vamos a llamarlo. Y este es nuestro resultado. Entonces aquí tenemos Daniel, come here, como ves, podemos entonces usar backslash para hacer funciones de varias líneas. Aquí me faltó entonces agregar un espacio. Y ahora sí, luce mejor. También podemos crear macros parametrizadas de lógica sencilla. Entonces vamos, por ejemplo, a crear una macro que se llame min y que nos conteste, dados dos números, cuál es el menor de ellos. Entonces, ¿qué va a hacer esa macro? Esa macro lo que va es a comparar esos números. Entonces, por lo tanto, vamos a tener que encerrar sus argumentos entre paréntesis. Vamos a preguntar si X es mayor que Y. Entonces, lo que haremos aquí será hacer un ternario y vamos a contestar entonces con Y en caso de que así sea. Y de lo contrario, vamos entonces a colocar dos puntos y luego vamos a colocar entonces X. Con eso ya tenemos nuestra macro predefinida y parametrizada. Y ahora vamos entonces a enviarle, vamos a llamar min y vamos a enviarle entonces, no sé, vamos a enviarle el 20 y el 24. Y vamos a compilar. Y tenemos un error aquí de compilación. No estamos usando un valor, pero sí lo estamos usando. Esto se está expandiendo al mínimo. Ah, bueno, lo que pasa es que aquí estamos contestando con el número mínimo, pero no estamos haciendo nada con eso. Vamos a colocarle un printf a ver si es eso. Vamos a encerrarlo aquí y vamos a colocar the min number is, vamos a colocar aquí entonces un porcentaje de y listo. ¿Qué nos quedó mal? Aquí, comillas. Listo, compilamos a ver si es eso. Y nuestro resultado es 20. El mínimo número entre 20 y 24 es 20. Entonces, ¿cuándo deberíamos usar este tipo de herramienta que nos ofrece el preprocesador? En realidad, como ya mencioné, hay casos de casos. Para funciones de lógica sencilla como estas que hemos visto, pueden funcionar bien, pero fácilmente pueden conducir a errores. A errores que se generan, por ejemplo, porque no estamos aquí chequeando el tipado y comportamientos inesperados en su estructura. Vamos a ver a qué me refiero. Vamos entonces a definir una función y esta función, bueno, esto técnicamente no es una función, es una macro parametrizada, pero creo que siempre se me sale lo de función. Y esta macro parametrizada lo que va a hacer es hallar el cuadrado de un número. Entonces ese número le vamos a llamar x y lo que haremos será multiplicar x por x. Eso es todo. Y ahora, bueno, antes que nada, coloquémoslo aquí. Salto de línea nuevamente y listo. Vamos a entonces a colocar aquí printf. Entonces, vamos a colocar aquí porcentaje de. Y ahora entonces vamos a llamar a square y vamos a enviarle el número 5. Vamos a ejecutar y a ver el resultado. Y como ves, hecha nuestra compilación, vemos que el resultado es 25 y eso está perfecto. Vamos a hacer otra prueba y ahora en vez de 5 vamos a enviarle 5 más 3, que no deja de ser un solo parámetro. Lo que queremos es que a la hora de enviarlo sume 5 con 3 y envíe 8 para que nos dé 64. Y ahora nos ha dado 23. ¿Por qué 23? Vamos a ver entonces, ¿qué ha sucedido aquí? Lo que ha sucedido es que hemos enviado 5, luego hemos dicho que 5 más 3 y luego se ha multiplicado por 5 más 3. Es decir, que él ha tomado esto que estamos enviando aquí como un parámetro completo, no se ha realizado la suma. Por lo tanto, lo que está sucediendo aquí es que estamos sumando 5 más 3 multiplicado por 5 más 3. ¿Y eso qué resultado tiene? Bueno, antes que nada, por ley de signos, tendríamos que multiplicar 5 por 3, entonces esto nos daría 15, y a este 15 le tendríamos que sumar luego los 3 que están acá y los 5 que están acá. Listo, y eso finalmente entonces sería 15 más 3, 18 más 5, 23. Y aquí es que sale el 23 que estamos obteniendo acá. ¿Cómo podemos corregir eso? Simplemente podríamos colocar aquí un paréntesis por acá y ejecutamos.
Y ahora sí, nuestro resultado es el que esperamos, 64. Y esto nos lleva entonces a otra desventaja, añadida a la desventaja de que no tenemos aquí tipado, de que podemos tener comportamientos inesperados como el que ya vimos, puede ser también la dificultad para debuguear los errores que se estén generando. ¿Por qué? Porque con un debugger original, como por ejemplo el que vimos antes de Python Tutor, donde vamos mirando línea por línea, es mucho más complicado lograr encontrar este tipo de errores en vista de que lo que sucede aquí es que esto también se expande. Entonces, al expandirse no podemos ver con detalle qué es lo que está sucediendo por debajo en nuestro programa. Por lo tanto, es mucho más complicado de buguear, o en otras palabras, conocer cuál es la causa, qué es lo que está generando los errores en nuestro programa. Entonces, en resumen, no es una buena práctica usar este tipo de macros parametrizadas para lógicas que son tan complicadas, quizás para lógicas sencillas como esta, sí, y aún así yo preferiría usar funciones inline, que más adelante hablaremos de ella, pero existen contados casos donde realmente sí podemos sacar una ventaja de usar macros parametrizadas y parámetros del preprocesador. Vamos a ver un caso de ejemplo. Vamos a crear algo que nos permita tener logs mucho más personalizados dentro de nuestra aplicación en C. Entonces vamos a hacerlo a través de una macro parametrizada a la que le vamos a colocar logger, y logger lo único que va a hacer es recibir un string. Pero luego, ¿qué será lo que va a hacer logger? Logger lo que va a hacer es imprimir. ¿Qué es lo primero que va a imprimir? Bueno, cuando nosotros estemos ejecutando nuestro programa, bien sea dentro de nuestro servidor o nuestro equipo local, a veces entre la cantidad de logs que pueden generarse, tenemos que fácilmente poder rastrear qué es lo que está sucediendo. Y para poder rastrear lo que está sucediendo, una de las mejores herramientas es conocer en qué archivo se está generando el log actual. Entonces, para eso vamos a colocar entonces aquí file. Con esto ya vamos a tener entonces de primera mano el archivo que está generando el log específico. Una vez tenemos el archivo, ¿qué más podemos hacer interesante? Vamos entonces a colocar, por ejemplo, aquí unas comillas y vamos a colocar una flechita. A esa flechita vamos a colocarle un espacio. ¿Qué otra cosa puede ser interesante para nosotros tener aquí? Vamos a colocar aquí la fecha, queremos tener la fecha y por supuesto después de la fecha queremos tener la hora, entonces vamos a colocar aquí dos puntos y justo después de el día, mes y año queremos la hora, minuto y segundo. Para eso usaríamos y listo. Y ahora, una vez tenemos esto, vamos a hacer un espacio aquí y vamos a colocar nuestro, bueno, aquí no iría comillas, aquí colocaríamos nuestro string y ya por último, después de nuestro string, tendríamos un salto de línea. Vamos a ver cómo luce eso. Logger y vamos a colocar starting the program, my application, más bien, my application. Y compilamos. Aquí tenemos entonces nuestro log. Aquí vemos que después de la hora está saliendo el log pegado. Eso no luce tan bien. Vamos entonces a colocar aquí un pequeño espacio. Listo. Y ahora sí, luce mucho mejor. Entonces, dentro de nuestro log tenemos que este log pertenece al archivo main.c, se ejecutó el 16 de junio de 2022 a las 6:45:39 y dice, iniciando mi aplicación. De esta manera tenemos un mejor rastreo de, en caso de que se generen problemas, saber exactamente a qué hora, en qué momento y qué fue lo que sucedió. Como ves, este es uno de los casos donde vale la pena definir un logger a nivel del preprocesador y simplemente cuando queramos imprimir algo vamos a llamar logger y mandamos el log. Y de una vez, pues en mi caso también me curo del problema de colocar siempre el salto de línea que, como ves, durante todo el curso se me ha ido olvidando.